Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma. Mi nombre es Paula Gutiérrez y estoy muy contenta, muy feliz de que hayan escuchado mi primer episodio. Y los que no, bueno, bienvenidos a mi segundo episodio nombrado Mi Origen. Y aquí les voy a contar quién soy yo, pero antes de eso quiero contarles quiénes eran las personas que estaban antes de mi nacimiento. Quiénes eran esas personas que rodearon e impactaron la vida de mis padres y quiénes eran mis abuelos. También quiero comentarles que tengo algo de gripa por el cambio de clima. Por si llego a toser en algún momento, les pido disculpas desde ya. Y bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, recordarles que Guti es esa guía universal de transformación interior y eso soy yo. Ser su guía universal de transformación interior, donde estamos aquí para servirles, para ayudarles a que encuentren el mejor camino para ser felices en esta vida, porque todos merecemos ser felices y lograr nuestros sueños. Y bueno, empezamos con mi mamá. Mi mamá nació en 1961. Mi mamá nació en Colombia, en un pueblito llamado Caqueza, muy cerca a la capital, a Bogotá. Mi mamá tiene 5 hermanas, 2 hermanos, por lo tanto fueron 7 hijos de un lindo matrimonio. Mi abuelita era una mujer muy dulce, muy tierna, muy serena, muy noble, muy entregada a mi abuelo, muy entregada al matrimonio, muy devota a la Virgen, a los santos. Bueno, una familia muy católica. Para ellos era muy sagrado ir los domingos a misa. Y mi abuelito, por el otro lado, ese hombre, todo un caballero, imagínenselo, limpio, muy presentado, muy coqueto, muy detallista, excelente comerciante, trabajador, y mantenía muy bien a mis tías y a mis tíos. Ellas se recuerdan muy felices yendo a la iglesia, todas vestiditas iguales, con moñitos. Pero pues en el año 1980 mi abuelita falleció a sus 39 años. Yo no tuve la oportunidad de conocerla claramente y es importante mencionar, bueno, que se murió, dicen que por tristeza, porque mi abuelito pues fue algo infiel y pues bueno, mi abuelito envió, él siguió con la responsabilidad de sus hijos, compraba y traía mercancía de Cúcuta, la vendía en Caqueza y en el año 92 murió mi abuelito. Él murió asesinado, muy triste. Lastimosamente tampoco lo pude conocer a mi abuelito. Les voy a hablar ahora de mi mamá. Mi mamá es una mujer, como mi abuelita, muy tranquila, muy entregada al matrimonio. Es excelente esposa, es excelente mamá. Yo la amo, ella es un ser de luz, es un ángel, es muy chistosa, es demasiado divertida, es muy noble y por encima de todas las cosas es una mujer trabajadora. ¿Que ha trabajado toda su vida? Ha trabajado toda su vida. Ella hizo hasta bachillerato, empezó en Caqueza y terminó sus estudios en Bogotá. Entonces, pues me quedo corta con todo lo que ha sido mi mamá porque es una mujer que, bueno, admiro, amo, adoro, tiene luz propia, es mi ángel terrenal y nunca me equivoqué en elegirla como mi mamá, porque ella es todo lo más cercano a un ángel, así físico y terrenal, es un angelito. Ama a sus nietos, entonces es increíble. Mi papá nació en 1964 y nació también en Caqueza. Pero en una vereda. No nació dentro de la zona urbana como mi mamá, sino en el campo, alrededor, a las afueras de Caqueza, en una vereda.
mi papá, la historia de mi papá, de su familia, es bien impactante porque son 17 hijos. Entonces yo tengo muchas tías y muchos tíos. Pero bueno, antes del nacimiento de mi papá, mi abuelito tuvo una primer esposa y con esa esposa tuvo 3 hijos. Pues mi abuelito enviudó y conoció a mi abuelita Ana María y por eso me pusieron María. Mi primer nombre es María. Y a mi abuelita Ana María, sí, esa es la única abuelita que yo pude conocer, que tuve, bueno, gracias a Dios, la oportunidad de conocerla, porque mis otros 3 abuelos no los conocí. Mi abuelita Ana María ayudó a mi abuelito con la crianza de estos 3 angelitos, se enamoraron y tuvieron 14 hijos, todos parto natural, todos nacidos en el campo. Mi papá era el mayor, era el varón. Luego con el tiempo nació mi tío menor. Pero para que sepan el contexto de mi papá nació rodeado de mujeres, de muchas mujeres. Entonces la niñez de mi papá fue desde un principio responsabilidades, porque mi abuelito le exigía. Igual le encantaba a mi papá el campo, le encantaban los animales, entonces él desde muy pequeñito, él sacaba un baulito en el campo y en el baulito pues él vendía. Allí podían encontrar fósforos, esperma, bocadillos y vendía muchas cositas ahí, hasta que con eso generó ingreso para poder comprarse un cerdito. El cerdito, ¿cómo lo engordó? Lo engordó con la basa de la casa. Y es muy importante porque él es muy recursivo, entonces lo quiero mencionar porque es impresionantemente recursivo. Siempre estaba buscando cualquier oportunidad para hacer dinero y si no, pues se le inventaba. O sea, si había un problema, creaba la solución. Entonces, un espíritu muy visionario. Él con el cerdito, pues luego pudo comprar 2, luego compró 4, luego compró 16 y así. Él fue generando dinero, entonces le empezó a gustar el dinero. También, digamos, él tuvo la oportunidad, pues, de vender velitas por la problemática de que en el campo no había luz. Entonces él aprovechó y vio eso como una oportunidad de negocio y pues claro, se puso a vender velitas. Y así iba él poco a poco generando dinero. Luego se fue ya pues a la parte urbana, a Caqueza, porque se cambió de escuela. Y en Caqueza él empezó con una zorrita de balineras y en la zorrita, con la compañía de un primo mío, cargaban el mercado de la plaza. La plaza de mercado está ubicada al frente de la iglesia. Y entonces estudiaban en el día y para pues tener dinero para las 11, ellos ¿qué hacían? Pues de 10 a 6 de la mañana, así, noche, madrugada, se ponían a cargar los mercados a las personas hasta sus casas. Y pues así era otra forma de generar dinero para las 11 y para seguir comprando cositas para vender en su baulito. Mi papá hizo hasta 3º de bachillerato. Él estudió primero, bueno, en La Vereda, luego estudió en Caqueza y luego se fue a terminar 3º de bachillerato en Bogotá. Mi mamá sí terminó hasta 11 en Bogotá. Ya luego, en 1986, en 1985 se conoció con mi mamá en Bogotá. Y se conocieron porque pues mi tía, por parte de papá, o sea, su hermana, vendía cemento. Entonces mi papá también empezó a vender, o sea, a comprar y vender cemento. Y mi papá empezó con el acompañamiento de mi tía, luego empezó a distribuir y a vender, y en compañía de mi mamá. Ahí fue cuando la conoció con otras personas en su alrededor, unos conocidos y unos amigos, o sea, familiares. Y es muy gracioso porque tuvieron la oportunidad de conocerse en Caqueza y no se conocieron allá, entonces no sé cómo lo quieran llamar ustedes, pero pues eso no es casualidad. Estaban juntos, pero lejos.
O sea, su distancia era cerca, pero lejos porque no se habían conocido. Pero bueno, gracias a Dios se conocieron en Bogotá, o si estaban destinados a conocerse, pero todo les surgió para en 1985 conocerse. Y bueno, empezaron a construir una empresa juntos. Su negocio empezó a crecer con la venta de cemento, y en 1986 él ya era oficial distribuidor de cemento. En 1987 tuvieron su primer hijo. Mis papás tuvieron a mi primer hermano, o sea, a mi hermano mayor. Y es muy importante esta fecha que les voy a mencionar porque fue la fecha que ellos se casaron en Bogotá en 1988. Eso fue un 6 de agosto. Se casaron en Bogotá el 6 de agosto de 1988. Después de su matrimonio, tuvieron a mi segundo hermano mayor en 1989. Y ya en 1992, mi mamá estaba embarazada de mi tercer hermano mayor. Pero antecitos de eso se murió mi abuelo por parte de mamá. Entonces mi abuelito se murió en mayo y mi hermano nació en diciembre. Y pues a mi hermano por eso le pusieron el nombre de mi abuelito. Y mi hermano menor se llama Mario, como mi abuelito. Y yo nací en 1994. Pero adivinen qué, porque es que las casualidades no existen. Mis papás antes de tenerme a mí, ellos solo querían tener una niña, y solo le seguían saliendo niños. Y mi mamá, hasta que salga y nazca la niña, voy a parar. Entonces, pues nací yo un 6 de agosto en Bogotá, en la Clínica La Concepción, a las 3:20 de la mañana, un 6 de agosto. Así que nací 6 años después. Mis papás se casaron un 6 de agosto de 1988 y yo nací un 6 de agosto, 6 años después. Y yo nací gracias a las súplicas que mis papás querían que naciera una niña. Entonces, bueno, nací yo en la Clínica La Concepción y hago énfasis en esa clínica porque, bueno, más adelante les contaré. Yo pues claro, mi familia es católica, porque pues mi papá es católico, mi mamá es católica, y yo ya pues allá, más ahora, en este momento, más allá de yo practicar tanto la religión católica, este es un podcast de espiritualidad, y por eso se llama así, Guti, Guía Universal de Transformación Interior, porque pues fue que empecé a través de la religión a desarrollar mi espiritualidad. Y porque les menciono la Inmaculada Concepción, esa clínica en la que nací, o sea, Dios es tan perfecto que nací allí. Y yo me intenté consagrar a la Virgen María, y pues todo el mundo sabe que hay diferentes advocaciones de la Virgen María. Y yo me intenté consagrar muchas veces a su Sagrado Corazón y nunca podía. Intentaba hacer el rosario y siempre pasaba algo. Y no era constante y tampoco tan disciplinada. Pero lo logré y me consagré al corazón de la Inmaculada Concepción. Y después, un tiempo más adelante, cuando vaya mucho más adelante en ese momento de mi vida, les voy a contar que me regalaron un rosario con la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y esto se los cuento simplemente para contarles que la Virgen en sus advocaciones lo elige a uno, porque pues la Virgen María tiene diferentes advocaciones, como está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen Señora de los Dolores. Y bueno, la mía es la Inmaculada Concepción con su manto blanco y azul, que ese es el color de Guti, de comunicación, de libertad, de serenidad, de paz. Y bueno, es una de las maneras como les quiero contar que yo nací. Yo nací el 6 de agosto de 1994. Mi nombre es María Paula Gutiérrez Vega. Yo nací con mis hermanos ya mayores, la menor. Y como nací en 1994, mis papás ya habían empezado
su emprendimiento, su negocio, pues ellos estaban siempre muy ocupados trabajando, entonces todas mis tías eran las que me cuidaban. Mis tías estaban siempre en mi compañía, o sea, eran las que estaban encargadas de mí, porque pues mi papá todo el tiempo estaba afuera buscando clientes, buscando nuevos negocios, emprendiendo, buscando la manera de que estuviésemos todos bien, de que no nos faltara nada. Y en 1996, pues a mi papá lo secuestraron, lo secuestró la guerrilla, y para él pues fue una pesadilla muy dura, que incluso no le gusta hablar del tema. Entonces, pues para nadie es un secreto, Colombia sí, todavía tiene muchos problemas de seguridad. Su primer finquita que tenía, pues bueno, lo secuestraron en su primer finquita y bueno, gracias a Dios, él se pagó el rescate y él pudo salir. Entonces, pues obviamente pienso que eso sí tuvo que haber generado miedos, traumas en mi papá de seguridad, para que vayan entendiendo como en contexto mi historia y la de mis papás. Entonces ahora les voy a contar más sobre mí. Yo estudié en un colegio católico femenino de religiosas, donde solo había monjas, y también pues profesores normales. Nos enseñaron religión, ética, yo tenía una Biblia. Y yo desde muy niña siempre, mis papás nunca me obligaron, como a mis papás, sus papás nunca los obligaron a rezar. Siempre era como algo más de respeto y de unión familiar, que todos los domingos era misa. Y mis papás nunca me obligaron a ir a misa. Yo siempre tuve la iniciativa de ir a misa. Y yo, incluso si ellos no iban, por cualquier motivo, yo iba. Y bueno, y empezó ahí mi espiritualidad, ese camino con Dios, pero más que con Dios, con Jesús, porque yo me enfocaba mucho en Jesús y nunca olvidé a mis ángeles. Yo siempre le oraba a mis ángeles de la guarda y a la Virgen también, pero pienso que mi mejor amigo era Jesús, y yo todo el tiempo, o sea, me entregaba el corazón de Jesús, me protegía con la sangre de Jesús, y pues pienso que mi mejor amigo, Jesús. Pero bueno, este no es un podcast religioso, pero es bien importante que sepan pues cómo empecé en este camino de despertar espiritual, y fue así. Entonces me gradué de ese colegio, fue en el único colegio que yo estuve, femenino. Pues obviamente me enseñaron todos los sacramentos de la religión católica. Yo tengo todos los sacramentos de la religión católica. Luego ingresé primero al externado. Después del externado me pasé a estudiar a La Sabana. Y La Sabana, pues bueno, también tiene inclinación católica. Es del Opus Dei. Y en La Sabana me gradué de Administración de Empresas. Después me fui a Villavicencio. En Villavicencio yo empecé a trabajar con mi papá, pero antes de trabajar con mi papá, pues también lo bonito de la Universidad de La Sabana es que tú haces una práctica social y haces práctica profesional, y todas las carreras están obligadas a hacer una práctica social, y yo tuve la oportunidad de hacer una práctica en Operación Sonrisa en Bogotá, muy cerca donde yo vivo, de la cual pues disfruté mucho mi tiempo allí. Aprendí cómo es posible tener una fundación, cómo es posible sacar proyectos sociales adelante, y pues o sea, trabajar por una muy buena causa. En ese momento era pues ayudarle a todos los niños que nacen con paladar hendido, con labio leporino, que desde niños pues no tienen sus familiares o sus papás los recursos necesarios para poder operarlos, y esos niños terminan muriendo. Entonces mi trabajo como practicante en Operación Sonrisa era crear el manual de funciones de la media maratón de Bogotá, que era el mayor recaudo para la fundación. Y pues mi jefe, ella me dijo: María Paula,
tienes que hacer un manual muy detallado con diagramas de flujo, con todos los procesos, porque el día que yo falte no puedo dejar que se caiga. La fundación hay tantos niños que necesitan de mi trabajo, de mi servicio, y pues se trata de salvar vidas. Y yo, bueno, haciendo todas a la orden, 6 meses como esa práctica, pues me enamoré, o sea, me encantó el servicio social, me gustó mucho y pues desde muy niña pienso que he sido muy humana. Entonces, bueno, esa práctica me encantó, la terminé, me fue súper bien, aprendí demasiado, me motivaba cada vez que yo estaba ahí. También recuerdo una de las selectivas que yo disfruté mucho en la universidad fue emprendimiento social. Siempre como que lo social es algo que me mueve, o sea, todo el tema humanitario, de ayudar, del servicio, es algo que me encanta y quiero contárselos, pues porque para que entiendan por qué me gusta servir y ayudarle a la gente. A partir de eso, pues después hice mi práctica empresarial, también me fue muy bien. Luego yo tenía que definir, después de graduarme, bueno, si me quedaba trabajando en Cencosud, donde hice mi práctica empresarial, buscaba otro trabajo o trabajaría con mi papá en sus empresas. Y pues yo, la verdad, para mí era como difícil trabajar con mi papá porque él es súper exigente, súper organizado, un gran empresario hoy en día, tiene toda mi admiración, pero una cosa es tener un papá, otra cosa es que tu papá sea tu jefe. Y bueno, en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad? Es mejor darle la oportunidad ahora que luego después, que luego diga que ni siquiera lo intenté. Entonces, bueno, empecé a trabajar con mi papá. Trabajé con mi papá durante 5 años. Me fui a vivir a Villavicencio, pero antes de eso le ayudé muchísimo en Bogotá, en sus negocios. En Villavicencio viví por más o menos 1 año también, gerenciando una de sus empresas. Y allí en Villavicencio, bueno, fui muy feliz porque siempre me ha gustado el deporte, tenía mucho tiempo libre para mí, para hacer triatlón, para nadar, para correr, para montar bici, a diferencia de Bogotá, que es un caos la ciudad y el tráfico. Entonces, se los cuento para que entiendan como mis pasiones. Y bueno, o sea, mi don de servir y mi don de expresarme a través del deporte. Pero antes de eso, quiero recordarles, más bien yo recordarme a mí misma, es algo que me dice mi alma, que es importante mencionarles, y es que yo de niña, yo quería ser doctora y yo fue todos los talleres y fui a los anfiteatros antes de estudiar administración de empresas de medicina. Y me acuerdo tanto que fui a la Sabana. Fui a la Sabana a hacer un taller de anatomía y me encantó. Pero entonces yo les dije a mis papás, no, que yo quiero estudiar medicina, y mi papá, no, estudia administración de empresas para que usted tenga su libertad, no hay nada mejor que ser el dueño de su propio tiempo, emprender, no sea esclavo del sistema, yo no tengo jefe, y lo cual, o sea, tiene toda la razón. Siempre me enseñó a emprender, a no tener jefes, a salir adelante. Y pues mi mamá me decía como, uy no, Paulita tiene que estudiar toda la vida porque los doctores tienen que estudiar toda la vida. Y es una entrega total, eso es un servicio, o sea, ser doctor es un servicio. Y yo, pues es que a mí, yo siempre pienso que me ha gustado servirle a la gente. Entonces yo dije, bueno, voy a ir donde mis doctores, voy a ir donde el pediatra, voy a ir donde los doctores que siempre me han atendido desde niña. Y les pregunté a ellos qué tal su profesión, o sea, que me aconsejaban si estudiar o no medicina. Y entonces visité 3 y mi pediatra, que fue el que más me vio crecer, me dijo como, María Paula, ¿te gusta la rumba? Y yo, sí. Y él, no, pues sí, rumbear es muy chévere, no sé qué. Yo, pues es que a mí me gusta mucho bailar. Y bueno, entonces él anotó, rumba, le gusta bailar. Y me dijo, bueno, ¿y tienes novio? Y yo, sí. No, pero es que el amor, no sé qué, tienes que tener mucha constancia y disciplina para ser doctora. Y yo, uy, duro. Y luego me dijo, no, yo te quiero preguntar algo, ¿tú quieres ser mamá?
pero una mamá que le dedique mucho tiempo a sus hijos, una mamá que esté ahí para sus hijos, una mamá, o sea, me dijo, yo casi nunca estoy con mis hijos, o sea, y como que él me contó su historia de vida y me puso más bien triste. Y yo a la semana me tenía que matricular en cualquier universidad y yo había hecho todos los talleres de medicina y al final me fui por administración de empresas. ¿Por qué? Porque mis papás tenían empresas. Y así lo tengo que decir porque así pasó. Y bueno, y Dios es tan perfecto que fue la mejor decisión. O sea, porque igual el servicio y el ayudar está en muchas maneras. Entonces yo me he sanado a mí misma, yo sé cómo servirle a la gente y sé cómo servirme a mí misma. Entonces estoy aquí por eso, para enseñarles a sanar, como yo he sanado mi cuerpo, como he sanado mi mente, a que estoy segura. Como lo dice el doctor Joe Dispenza, que por eso estaba promoviendo esa meditación, cuando nosotros nos amamos tanto a sí mismos, cuando nos damos cuenta que nuestra energía es de amor, que es la energía que nos eleva, que nos lleva a nuestro máximo potencial, pues cambiamos nuestro mundo interior. Y cuando cambiamos nuestro mundo interior, podemos cambiar el mundo exterior. Y podemos cambiar el mundo porque el mundo nos necesita. Entonces, para que entiendan el rompecabezas de quién soy yo. Y bueno, luego empecé con la idea de irme a estudiar, a hacer una maestría. Luego entonces tuve que tomar la decisión de elegir qué país. Elegí Inglaterra, o sea, me fui a Reino Unido, me fui propiamente a Londres y allí me fui a hacer una maestría en proyectos internacionales. Y por cosas del destino no me pude quedar en Londres. Y ahí va mi historia. Pues esa soy yo, María Paula Gutiérrez Vega. Tengo 29 años, nacida en Colombia. Y esa soy yo. Hice mi carrera de toda completa administración de empresas, de proyectos internacionales, con mi maestría. Estando en Londres, fue la primera vez que yo tuve tiempo para mí, porque trabajé muchísimo tiempo en Colombia para las empresas de mis papás, que no me quedaba tiempo de pensar tanto en mí, sino era el trabajo, que alejé mucho de lo que a mí me gustaba hacer, mis pasiones, el deporte. Y en Londres era la primera vez que yo tenía la libertad, porque pues mi papá de niña me cuidó mucho, pues cómo no, si él, o sea, mi papá fue secuestrado, entonces obviamente siempre intentó protegerme por encima de todas las cosas, que pienso que fue ya sobreprotección. Entonces yo en Londres aproveché para hacer todo lo que no pude hacer, en el sentido no de que me enloquecí, sino de que, wow, tengo tiempo, así esté haciendo una maestría, pues voy a estudiar Reiki, que yo no sabía ni qué era Reiki. Bueno, si no tuve tiempo antes, ahora me voy a dedicar a correr, porque obviamente en Bogotá tenía tanto trabajo que no me quedaba mucho tiempo para mí. Bueno, y como en Colombia no me queda mucho tiempo para mí, pues en Londres en un año yo quería hacerlo de todo. Pero antes de ese año, pues yo había ido en el 2021 y llegó el COVID. Y pues qué triste, porque con todo el esfuerzo del mundo, tengo que decirles que mi papá y mi mamá me matricularon en un colegio que no era bilingüe, solo hablaban español, ¿sí? Y pues me enseñaban todas las materias bien, pero obviamente yo no sabía inglés y en la Sabana pues sí hubieron materias de inglés. Estudié un poquito de inglés en Estados Unidos por 6 meses en el 2013, pero para hacer una maestría tú sí tienes que saber inglés, muchísimo más. Entonces volví a prepararme para pasar el IELTS, volví a esforzarme, me metí al British Council, empecé a estudiar, pero pues no pasé el IELTS. Lo perdí tristemente, pero pasé con el mínimo en habilidades, en escucha, en el habla, en la escritura. O sea, pasé con los puntajes mínimos para ingresar a la universidad y para hacer una nivelación de inglés.
Entonces yo, ay, gracias Dios mío, pasé por lo menos los puntajes mínimos de inglés. Y pasé a esa universidad también con una beca del 50%. Entonces, no, yo cuando le dije a mi papá, me voy, porque quiero estudiar, pero también quería mi libertad, también quería explorar, quería viajar, quería conocer el mundo, quería conocer otras culturas, quería conocer otras religiones, quería hacer muchas cosas porque en Colombia no tenía la libertad, porque pues solo me la pasaba trabajando y de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, una rutina que pues cansa a cualquier persona. Entonces me fui para Londres esa primera vez y bueno, cayó la pandemia, solo pude hacer inglés. Pasé pues mis niveles de inglés y me quedé estancada en Londres. Me tocó vuelo humanitario, regresar a Colombia y esperar. Y ya, y luego pues ya dije, no puedo esperar mucho porque otra vez vuelvo y se me olvida el inglés. No. Y empecé a estudiar online desde Colombia. Empecé a estudiar mi maestría online. Volví a agarrar la visa otra vez de Reino Unido, volví a hacer todo el proceso desde ceros y me volví a ir. Pero esta vez ya no importara si estuviese el COVID o no estuviese el COVID, yo me fui para Reino Unido. Porque obviamente no es lo mismo estudiar online que estudiar presencial. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero 1000 veces estar al frente del profesor y del tablero. Necesito como que interactuar con el profesor. El estudio online no es como de mi época. Pero pues obviamente ya todo un semestre de la maestría lo había hecho online. Entonces ya tenía como desventaja. Porque lo había hecho desde Colombia y una parte en Estados Unidos. Porque me tocó, o sea, Colombia lo habían puesto como un país en lista roja por COVID y me tocó viajar a Estados Unidos para que me vacunaran y así que me pudieran abrir las puertas allá. El caso es que hice todo, ya no importa, yo no creo en el COVID, pero bueno, sí estoy vacunada de COVID, de la vacuna. Nunca me dio, no sé si me dio, bueno, soy una persona muy saludable y trato de mantener mi salud con buen deporte y buena alimentación. Entonces, estando en Inglaterra, pues, ¿cuál fue mi primer impacto? Yo me fui como la primera vez que fui, no conocía a nadie, pagué el hospedaje más caro, pagué con todo lo que había ahorrado en Colombia en mi trabajo, me lo gasté solo en 3 meses tratando de vivir en un lugar seguro. Entonces yo dije, no, la segunda vez no voy a hacer eso. Y entonces como que ya no iba a volver a cometer el error de irme a vivir pues a una residencia de estudiantes en Londres, porque el cual me estaba valiendo muchísimo dinero a la semana, y eran mis ahorros. Pues claramente mientras hacía la maestría online yo le pregunté a mis compañeritos que cómo podía vivir en Londres sin gastar tanto dinero. Entonces me dijeron, no, puede ser au pair o ser, para que lo entiendan ustedes, como una niñera. Tú ves en la casa de unos ingleses y ellos te dan un intercambio y tú básicamente vives con ellos, les cuidas a los niños, pero ellos te permiten estudiar porque es un intercambio pues cultural y de lenguaje. Y yo, bueno, lo hice gracias a una amiga muy querida que me ayudó, pero llegué a una familia de judíos ortodoxos y no de manera de criticar, pero se portaron muy mal conmigo. Tuve una experiencia muy fea, no me pagaron y pues yo salí de allá con miedo. Y pues ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu religión? Porque al final se supone que ellos, o sea, rezan, o sea, vi cómo vivían el día a día, vi lo que comían, entendí que no, o sea, no prenden la luz los sábados, vi sus rituales y yo respeto todo y respeto las religiones y todo. Pero no me parece honesto que si haces parte de una religión, pues como te aprovechas de una niña que primero no habla su idioma perfecto, el inglés. Segundo, vino a servirles para ayudarles con sus hijas. Tercero, no le quieren pagar y se quieren aprovechar pues de la situación. Pero bueno, es una anécdota para entender que mucha gente practica la religión, pero realmente no tiene a Dios en su corazón. Me fui de ahí, pero pues Dios es tan lindo conmigo que me llevó a un mejor hogar. Me sacó de ese hogar tan feo y me llevó a un hogar de hindús,
donde allí pues estaba el fundamento del amor, de la paz, y tenía lo que nunca había tenido antes, que era un lugar totalmente pacífico. Entonces allí fue que también empecé con el proceso de chakras, porque mi jefe, o sea, la mamá de los niños, ella tenía así grande un tercer ojo, y pues sus abuelos, ellos ya eran nacidos ahí en Inglaterra, pero el papá de ella pues era indio, de la India. Entonces yo, wow, ¿qué son esos los chakras? Y ahí empezó mi desbloqueo de chakras, y ahí empezó mi sanación, y después de eso empezó el Reiki, y empezaron más cosas, y luego empezó todo mi despertar espiritual y de conciencia, estando lejos de mi casa, lejos de Colombia, lejos de Bogotá, después de haber tenido muchas luchas, de haberme esforzado, de haber hecho muchos sacrificios. Empecé a entender, o sea, empecé a tener como ese camino más cerca a la divinidad, no tanto de la religión, sino de ese momento de ascensión espiritual, de darme cuenta que sí soy uno como individuo, pero soy uno con Dios y con la divinidad. Entonces, ahí les dejo como mi historia. Ahí empecé mi programa de life coaching, de entrenadora de vida. Para esto, o sea, para ser posible yo ser life coach, pues la verdad lo hice con Mindvalley. Mi inglés no era el mejor, no tenía mucho tiempo porque era niñera, trabajaba online remoto para Colombia, y al mismo tiempo decidí hacer el curso de life coaching. ¿Pero por qué fue? Porque yo me puse a orar y le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame. Todos los días lloraba, todos los días yo escuchaba el evangelio. Yo era muy, o sea, siempre he sido, no era, sino soy muy devota a Jesús y a la Virgen y a los ángeles. Entonces yo oraba, y un día así, o sea, hoy entiendo que uno atrae lo que uno es, y yo pues atraje literal a Instagram, me llegó eso de Mindvalley, y yo siempre había escuchado Mindvalley en Colombia, pero pues yo veía eso muy caro, y yo solo tenía una tarjeta de crédito con el cupo casi, o sea, a ras del precio de ese programa, y yo recé, o sea, la publicidad fue tan perfecta porque todo lo que mencionaron era lo que en ese momento yo estaba pasando por mi vida. Pero yo decía, no, eso es mucho dinero, pero al final yo decía, no me importa si es mucho o poco dinero, es una inversión de estudio para toda mi vida. Y yo no lo vi como un gasto, yo lo vi como una inversión de vida. O sea, yo dije, todo lo que sea para mi crecimiento personal y mi desarrollo profesional, siempre lo voy a ver como una inversión, porque es algo que nadie me puede quitar. No es un gasto. Entonces, pues yo recé antes, y mi tarjeta de crédito pasó. Me endeudé mucho, sí, pero pasó y valió toda la pena, o sea, valió toda la pena. Y entonces ahí empezó el tema mío como de life coach o life coaching, o sea, entrenadora de vida. Y bueno, les voy a dejar hasta ahí porque este episodio ya se alargó. Esa soy yo, esos son mis orígenes, y muy feliz de tenerlos aquí hasta ahora. Gracias por escucharme. Nos vemos en el tercer episodio. Gracias, y me pueden seguir en mis redes sociales, guti.life, Mapau Gutiérrez B. Los quiero mucho, de verdad, gracias.